¿Cuál es la idea que si se omite, el texto pierde sentido porque ésta expresa el aspecto esencial del contenido? El día de hoy, tema, ideas principales. Espero que estés listo para ir por lápiz y papel porque la clase de hoy va a estar más que interesante y está a punto de comenzar. Bienvenidos a un nuevo video de Español sin Monstruos. Hoy quiero celebrar con ustedes que hemos llegado a un poquito más de 1800 suscriptores. A mí me pone muy contenta, quiere decir que el trabajo que he realizado a lo largo de estos casi 2 años de transmisión de videos y cápsulas sobre ortografía, sobre gramática, sobre español, les está gustando. Me llenan de mucha alegría y quiero agradecerles a cada uno de ustedes la paciencia y la confianza. Para los que no me conocen, soy la profesora Selene Cadena y como hoy y como muchos otros días vengo con el mejor entusiasmo. El día de hoy voy a desarrollar un tema completo. El tema, ideas principales para que me puedan seguir en esta explicación. Voy a proyectar la pantalla de mi computadora para que puedan ustedes guiarse con el material que he preparado para el desarrollo del tema del día de hoy. Muy atentos, muy dispuestos para el trabajo que viene en unos minutos. Comencemos primero con esto. Las ideas principales son aquellas que se encuentran dentro de los párrafos y que son la información esencial de lo que se está tratando de comunicar. A la ausencia de estas ideas principales, el texto puede llegar a perder sentido porque estas, como lo señalé, son la esencia del mensaje. Es lo más importante y lo más relevante de la información cuando se está construyendo párrafo por párrafo. Las ideas principales tienen muchas funciones, pero ya mismo las vamos a ver. No comas ansias, vamos a ir paso a paso. Primero, para identificar una idea principal, tienes que saber que la puedes localizar al principio, en el medio o al final del párrafo. De igual manera, las ideas principales se pueden, digamos, clasificar en dos grupos. Aquellas que son explícitas y aquellas que son implícitas. Para la explicación detallada, vayamos entonces al material, vamos paso a paso y también te hablo de sus funciones, de sus beneficios, de sus alcances, la importancia que tienen estas ideas en los párrafos. Y por supuesto, también vamos a hablar de las ideas secundarias porque no podemos hablar de ideas principales sin recordar que estas también son fundamentales cuando estamos analizando textos. Bien, entonces ya estamos aquí, ya estamos en la pantalla. Vamos a darle lectura al material para que esto sea progresivo. Lo he creado en un documento de Google, por supuesto, valiosas herramientas ahora que estamos estudiando a distancia en casa. Son muy importantes que aprendas a utilizarlas, son realmente un recurso valioso. Pues bien, mira, yo quiero que aquí hagamos una pausa respecto a que esas ideas principales realmente son el aspecto esencial del contenido. Y aquí, mira, aquí te lo señalo. Y además apoyan a las ideas secundarias. Las ideas secundarias, por supuesto, que son aquellas que explican a la idea principal, la aclaran, la especifican. Es muy importante porque las ideas secundarias nos proporcionan ejemplos o explicaciones que hacen que la idea principal sea clara, que esté más específica en el texto. ¿De acuerdo? Bien, ahora, hablando de las ideas principales explícitas o implícitas, vamos a leer este apartado. Aquí lo tenemos. Aquí. La idea principal puede ser explícita o implícita.
Es explícita cuando está escrita en el texto. Y es implícita cuando no está escrita en el texto y el lector debe inferirla. Primero vayamos con las explícitas. Como su nombre lo detalla, son aquellas que de manera visual las puedes identificar inmediatamente. Son aquellas que están claritas de principio a fin y que no tienes que construirlas en el texto a través de una inferencia. Estas pueden ser localizadas al principio, en el medio o al final del párrafo. Las ideas principales explícitas son las que puedes localizar rápidamente. Por otra parte, las ideas implícitas son aquellas que hay que inferir. Pero para dominar el término de inferencia, vayamos a este apartado del material que he preparado para ti. ¿Qué es inferencia? Primero, veamos la definición. El verbo inferir implica ir más allá de la comprensión literal de una información dada, por lo que la inferencia se define como la conclusión o juicio de valor que se extrae de esa información. Voy a hacer una pausa para extender información y completar con conocimientos que son valiosos. La comprensión literal, es decir, la comprensión clara. Utilizamos el término literal cuando nos referimos a algo real, a algo que es localizable fácil en el diccionario, que no tiene sentido figurado, que no es metafórico, sino que está más que claro, que simple la expresión, que no tiene adornos y que tampoco hay que interpretar, ¿sí? Bien, entonces, cuando va más allá de la comprensión literal es porque prácticamente tú tienes que interpretarla. Un ejemplo de ello podría plantearse a partir del siguiente texto y aquí les comparto este ejemplo. Mi padre nació el mismo año en el que el hombre llegó a la luna. Dato importante, dato importante. Si a continuación le preguntásemos a alguien cuándo nació mi padre y respondiese que en 1969, entonces estaría realizando una inferencia, puesto que en el texto no aparece de forma explícita dicho año. Es decir, que aquí debes de contar con el conocimiento adicional de cuándo el hombre llegó a la luna según los registros históricos, ¿verdad? Entonces, aquí hay una inferencia. La pregunta podría ir en sentido de, bueno, entonces, ¿cuándo nació el padre de la persona que me está contando este relato? Tendríamos la respuesta rápidamente. Eso es una inferencia. No quiere decir que este ejemplo sea una idea principal o una idea secundaria. Es un ejemplo de inferencia. Vayamos entonces a este apartado. Sigamos analizando el material mismo que te puede servir de repaso, ¿de acuerdo? Y que te voy a compartir el enlace en la caja de descripciones por si quieres realizar la práctica. Eso sería muy interesante, mucho de aportación para ti. Bien, la idea principal puede manifestarse de manera explícita a través de una oración del texto. Suele aparecer al principio o al final tal como se representa en los siguientes ejemplos. Tengo aquí para ti un ejemplo. Primero, la idea principal se ubica en la primera oración, es decir, que la idea principal la vamos a encontrar al principio del párrafo. Aquí me he adelantado y te he presentado la idea principal, que es la que está bordeada de gris. En gris. El delfín es un animal que posee distintas formas de comunicarse. Esta es la idea principal. Vamos a localizarla en el párrafo. Me he adelantado para que tú empieces a visualizar las ideas principales, porque esto es un ejemplo, no es aún el ejercicio a realizar. Bien, entonces he sombreado o resaltado la idea principal, pero si tú hasta aquí no tuvieras el conocimiento de cuál es la idea principal, tendrías que hacer el trabajo de identificación. Empecemos. El delfín es un animal que posee distintas formas de comunicarse.
Este cetáceo emite silbidos ondulantes que parecen tener un significado específico. Además, se comunica mediante actitudes corporales y roces de su piel, que es mucho más receptiva que la humana, debido a sus sensibles terminales nerviosas. Asimismo, la frecuencia y la altura de sus saltos proporcionan información particular a sus congéneres. Tú ya sabes cuál es la idea principal, te lo he puesto desde el principio, así que la identificamos. Y claramente el delfín es un animal que posee distintas formas de comunicarse. Y maestra, ¿cuál es el sentido del resto de la información? Bien, como señalé hace un momento, las ideas secundarias ejemplifican, especifican o aclaran con la finalidad de hacer la idea principal más específica. Esta información adicional tiene muchas funciones, entre ellas enriquecer la información que se proporciona, especificándola por supuesto, y también pues estás haciendo más extenso o estás haciendo extenso el texto que estás construyendo, si es el caso que tú estás redactando algo. Las ideas secundarias nos ayudan a ganar extensión en la información, pero cuidado de no ser redundante o estar, como decimos en México, dándole rodeos al asunto. Sé concreto, ¿sí? Bien, entonces ese es el primer ejemplo. Vayamos al ejemplo número 2. En este segundo caso, la última oración corresponde a la idea principal. Y aquí te presento cuál es el ejemplo, cuál es la idea principal de entrada, ¿no? Aquí está. Los bebés lloran por diferentes razones. Y aquí se va a empezar a poner todavía más interesante por lo que vamos a realizar, ¿sí? Voy a dar lectura al párrafo completo. Tú ya la puedes identificar porque está resaltada la información, ¿sí? Pero imaginemos que no lo sabemos aún. Unos bebés lloran porque sienten hambre, sed o dolor. Otros por aburrimiento. A veces el motivo del llanto es el miedo al abandono, pues en esta etapa de su vida, separarse de su madre les puede generar un estado de tensión. En conclusión, los bebés lloran por diferentes razones. Ahí está la esencia de la información. Y si te quieres ayudar para identificar una idea principal, puedes hacerte preguntas. Si la idea principal son los bebés lloran por diferentes razones, entonces las ideas secundarias deben darme esa respuesta. ¿Por qué lloran los bebés? Y entonces, a través de las ideas secundarias, podemos identificar cuáles son esas razones. Y vamos a enlistarlas, a ver si las localizamos. Unos bebés lloran porque sienten hambre. Entonces ahí se responde la pregunta. Los bebés lloran por diferentes razones. ¿Por qué lloran los bebés? Una de las razones, porque sienten hambre, sed, dolor, aburrimiento. A veces el motivo del llanto es el miedo al abandono, pues en esta etapa de la vida, separarse de su madre les puede generar un estado de tensión. Entonces ya tenemos 6 razones. Vean cómo a través de las ideas secundarias quedó especificadas estas razones. Bien. Bueno, ahora sigamos avanzando en este material. Como señalamos en líneas arriba, a veces la idea principal no parece explícita en el texto. Entonces es necesario explicarla con nuestras propias palabras. Y veamos en qué sentido viene este ejemplo, ¿no? La idea principal de este texto sería: el oso panda gigante es similar al oso común, pero presenta algunas características peculiares. Por lo que puedo distinguir al principio de la explicación o la presentación de este ejemplo es que hay que armar la idea principal. Vamos a ver cómo está. Aquí lo tenemos, miren, aquí lo tenemos. El oso panda gigante es muy similar al oso común, pero con un pelaje blanco, largo, denso y de aspecto lanoso. Además,
Sus orejas y la zona de sus ojos, entre otras partes, son negras. Una peculiar característica la constituye el conocido falso pulgar del panda. Está resaltado aquellas expresiones, aquellas palabras con las que al final queda construida nuestra idea principal. Entonces hemos resaltado algunos rasgos del animal del que se habla, del sujeto del que se habla en este ejemplo, que es el oso panda gigante. Entonces, es similar al oso común, pero y señalamos peculiar característica. Entonces, ¿cómo queda construida? Aquí hay que meterle mucha imaginación, mucha creatividad para poder empatar esta idea. Y vean que al reconstruir la idea para que tenga sentido, se tuvieron que utilizar propiedades textuales de cohesión. En este caso, conectores, nexos y alguno que otro signo de puntuación es la coma. En este es la coma, ¿no? Entonces, vean cómo las propiedades textuales, en este caso voy a hacer un repaso rápido, es la coherencia, la cohesión y la adecuación dentro de las tres principales, que por cierto hay un video de eso en este mismo canal, para que no te lo pierdas. La cohesión nos ayuda precisamente a construir una idea que tenga sentido, que tenga unidad temática, que se pueda relacionar cada una de sus partes para que pueda ser recibida como clara. Tuvimos que armarlo, hacer alguna que otra inferencia para poder tener nuestra idea principal. Sigamos avanzando para tener entonces la información que nos va a ayudar a aterrizar la temática de hoy. ¿Para qué se identifican las ideas principales? Vamos a las respuestas. Para tener la idea global del texto, es decir, su contenido central o fundamental. Para descubrir la información central que desea comunicar el escritor del texto. Para eso sirve identificar ideas principales, ¿sí? Para conocer cuál es la idea central o cuál es la información central que el escritor quiere comunicar. Y para enfocar la atención en lo esencial. Entonces, ¿cómo podemos encontrar una idea principal? Y aquí les proporciono esta información. Hay muchas formas, muchas técnicas que podemos utilizar para tener un conocimiento de entrada sobre lo que vamos a leer, en qué consiste el texto. Vale la pena leer el título, fijarse en las ilustraciones y traten de predecir de qué podría tratar y cuál podría ser la temática central. Y vean que esto, así tal como lo acabo de leer, he recordado que forma parte de la primera etapa del proceso de la lectura, es decir, prelectura. Todos estos indicadores, todas estas técnicas sirven precisamente como primer acercamiento al texto. Vamos al número 2. Lean el texto completo y busquen las palabras clave y detalles relevantes que les ayuden a identificar qué dice el texto sobre el tema que aborda. Miren qué importante, y eso me hace referencia, creo que aquí, en el ejemplo de la idea principal implícita. Oso panda gigante, similar al oso común, características peculiares. He rescatado algunas palabras clave que al final me ayudan a tener una idea global de la información. Y tú lo puedes intentar con textos más extensos de la temática de tu interés. Bien, entonces continuemos. Aquí se señala que la idea principal puede estar al principio o al final, y si no la encuentran en el texto, hay que construirla, justo como acabamos de hacer, ¿no? Para hacerlo pueden responder a preguntas como ¿de quién o de qué trata el texto? Aquí, bueno, teniendo nociones entre el título, subtítulos, imágenes, puedes tener un conocimiento previo y saber exactamente qué buscar, ¿sí? ¿De quién o de qué trata el texto? ¿Qué es lo más importante de lo tratado en el texto? 3. Usen la información para escribir una oración con la idea principal. Lean el texto para confirmar que esa es la idea principal. Bien, ¿y qué otra utilidad
puede darle o puedo darle a las ideas principales. Yo aquí les propongo estas dos. El esquema y el resumen son los mejores aliados para organizar la información. Poder crear una estructura mental nos ayudará a almacenar ordenadamente la información, así como su posterior revisión y comprensión. Es importante realizar una lectura comprensiva previa antes de aventurarse a resumir. Es decir, te enfrentas por primera vez a un texto, no te avientes directamente a subrayar tratando de identificar las ideas principales. Quizás seas muy habilidoso o habilidosa en ello, pero vamos a hacerlo correctamente. Haz una lectura previa para que tengas nociones. El cerebro hace el resto. Solito va creándose imágenes mentales de la información y va construyendo esos enlaces entre ideas, aunque no lo creas, ¿sí? Entonces, ya posterior a la primera lectura, entonces empiezas con el trabajo de identificación de las ideas principales. Te he propuesto algunos ejemplos, a lo mejor y tú conozcas otras técnicas, puedes compartir en los comentarios y aprendemos juntos, porque aquí la finalidad de este canal es que todos somos una comunidad de aprendizaje fluido, es decir, que de mi parte va hacia ustedes y de ustedes también puedo recibir conocimiento. Y eso es lo que más me gusta de mi trabajo de ser docente, que estoy en un constante aprendizaje. Pues bien, yo te invito a que leas el resto de esta información. Te comento en la cajita de descripción, te voy a compartir el enlace de este trabajo para que puedas tener acceso a él y entonces poder disfrutar de la práctica que viene a continuación. Pero para concluir con este video, las ideas principales te pueden proporcionar nuevos materiales al final. ¿Por qué? Porque con las ideas principales puedes construir síntesis, resúmenes e inclusive paráfrasis y puedes realizar cualquier esquema. Y por aquí te dejo recomendado el video de mapas mentales. Recuerda que en los esquemas lo fundamental es rescatar información esencial y ordenarla, organizarla en el diseño de tu elección. Bien, pues hasta aquí el video. Espero que hayas aprendido hoy algunos aspectos que a lo mejor se te habían olvidado o habían pasado desapercibidos cuando los estudiaste en clase. Hoy te los he comentado. Las ideas principales son la esencia de cada uno de los párrafos y, por supuesto, la esencia fundamental que nos va a brindar la coherencia al final de la lectura. Nos ayudan a hacer una conexión, un enlace en la unidad temática. Me despido, muchísimas gracias por aprender con nosotros, nos vemos en el próximo video. Comentarios, te leo, te respondo y aprendemos juntos, siempre, siempre, siempre juntos. Muy bonito día a todos, nos vemos pronto en otra emisión de Español sin Monstruos.